Vamos a entrar ahora ya en materia como tal, la estadística como tal. Vamos a ver el concepto de qué es distribución de frecuencias, cómo se hace una tabla de distribución de frecuencias y cómo se grafica. ¿Listo? Ok. Es importante que antes de ver esto ustedes hayan leído o hayan por lo menos observado los conceptos que voy a explicar a continuación. Es que acostumbramos a asistir a clase pero no leemos antes. Bueno, los conceptos más importantes en este tema es el de población, el de muestra y qué es una variable. Población también se llama universo, ¿sí? Ustedes se imaginan el universo, ¿no? Es una cuestión grande, la población grande. Ejemplo, grupo de estudiantes de la ESAP territorial norte de Santander. No sé cuántos estudiantes habrán en la territorial norte de Santander, pero digamos que sean 300. Entonces, esa es una población. Es una población. Muestra. Estudiantes del tercer semestre de Líbano, de la CETAP Líbano. ¿Pertenece a qué? A este universo, ¿cierto que sí? Entonces la muestra es una parte de la población y se toma aleatoriamente. Yo tomé la CETAP de Líbano, pero había podido tomar la CETAP de Ibagué o la CETAP del Guamo, por decir algo, ¿no? Tanto la población como la muestra tienen unas características muy importantes, que son características cualitativas y características cuantitativas. La población se puede contar. Entonces esta característica es ¿qué? Cuantitativa. Pero tiene unos atributos, unas cualidades, entonces es una cuestión cualitativa. Cuando yo digo los 300 estudiantes de la ESAP territorial Tolima, ¿cuál es la parte cuantitativa? 300. ¿Cuál es la parte cuantitativa? Estudiantes de la ESAP. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, las variables. Las variables las hay discretas y continuas. Discretas son variables que no admiten sino números enteros. Un concepto de variable que tiene, por ejemplo, una muestra es el peso. Entonces, el peso de los estudiantes de sexto bachillerato del colegio de Líbano. El peso, entonces, la edad. Entonces, la edad no admite fracción. Entonces, el niño tal tiene 5 años y medio. No, señor. O tiene 5 o tiene 6. Generalmente uno dice, ¿cuántos años tiene? 25 y ya tengo 9 meses, me hacen falta 3 para cumplir los 26, pero todavía tiene 25. Tendrá 26 el día que los cumple y de ahí en adelante hasta que se venza el plazo para 27. Otro ejemplo de variable discreta, además de número de hijos, ¿sí? Puede ser, el sexo, ¿sí? Masculino o femenino. Claro que hoy con la comunidad LGBTI, pues uno no ya, pero esas son variables masculino o femenino, ¿cierto? Ahora bien, y las continuas sí admiten fracciones. Por ejemplo, el peso, 45 kilos, 300 gramos. O la estatura, 1,63 m. Admiten fracción, admiten decimales. Entonces, estos atributos de variables, discreta o continua, ¿a quién se le asigna? A la muestra. ¿Y la muestra a dónde pertenece? A la población. Entonces, son 3 conceptos que tenemos que tener muy bien claros. Ahora bien, para elaborar una tabla de frecuencias, tenemos que tener claro bien todos estos conceptos. Para esta tabla de frecuencias y que vamos a tomar variables discretas, tomamos hasta aquí. Esto mismo se repite para variable continua y se le agrega estas dos.
estos dos conceptos. Entonces, hasta continua, discreta, todo esto más esto. Entonces, empecemos. ¿Qué es N? N es el tamaño de la muestra. Los 300 grupos, los 300 personas de la ESAP del Líbano. Ah, perdón, la muestra. Cuando dijimos que el tercer semestre del Líbano, está la muestra. N es la población de los 300 de la ESAP de Tolima. X sub I es la identificación para cada valor observado. Esto lo vamos a entender bien con un ejemplo. No se me preocupe. Ahorita no doy ejemplos para no confundirlos. N sub I se llama frecuencias absolutas. ¿Sí? Y significa el número de veces que se repite este valor observado. El número de veces. Y sub I, valores que toma la variable. Vamos a ver en ejemplo. H sub I minúscula, frecuencia relativa. Es la frecuencia absoluta dividido entre el tamaño de la muestra, pero en términos porcentuales. De ahí lo importante tener el concepto de qué es el tanto por ciento. N mayúscula sub I, frecuencia absoluta pero acumulada. Y H sub I, frecuencia relativa acumulada. Todo esto lo vamos a entender en el siguiente ejemplo que vamos a construir una tabla de frecuencias. Cuando tratemos variables continuas, tenemos todo este mismo cuento, pero le agregamos la marca de esta misma Y sub I, valores que toma la variable. Valores de la variable. Y M, marca de clase. ¿Listo? Entonces, esta es para variable discreta y todo esto más esto es para variable continua. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, con eso nos queda bien claro. Vamos a hacer el siguiente ejemplo para que ustedes aclaren dudas con respecto a todas la simbología que vimos anteriormente. Entonces dice, dado un grupo de familias, considerando el número de hijos, se obtuvo los siguientes valores o resultados. Construir la tabla de frecuencias. Los resultados son estos. Yo de una vez escribí X sub 1, X sub 2, porque X es ¿qué? La variable. Dígame qué tipo de variable es número de hijos. Se sobreentiende que es una variable discreta. Un hijo, o dos, o tres, o cinco, o cuatro, pero no admite fracciones. Entonces, la primera familia, llamémoslo así, 2 hijos, la segunda 0 hijos, la tercera 2 hijos. Esto fueron datos obtenidos en campo. Recuerden que ese es el proceso de la recolección de datos. Fueron, preguntaron, tomaron apuntes. ¿Cuántos hijos tiene? 3. Fueron a otra casa, señores, esta familia, ¿cuántos hijos tiene? 2. Entonces, sucesivamente, y luego los tabularon y los organizaron y nos los dieron así. Entonces, varía entre 2, 0, 2, 4, 6, etc. Aquí están todo el número de hijos que tienen. ¿Cuántas familias? 20 familias, ¿ok? ¿Qué hacemos con esos datos? ¿Cuál es el límite inferior? Aquí nos toca tener un poquito de observación, analizar muy bien los datos y ver cuál es el límite inferior. Es decir, hogares donde no hay hijos, pues 0. Entonces, aquí habrán 0 hijos, ¿ok? 0 hijos, ¿listo? Entonces, ¿esto qué es? Simboliza la cantidad de valores que toma aquí, la variable, entonces, 0 hijos. Ahora bien, ¿cuál sigue? Observando, sigue el 2, entonces 2 hijos. Luego sigue, ¿hay el 3? No hay 3, pero hay 4. ¿Hay 5? No veo 5, pero hay 6. Y 7 hijos. El límite superior son 7 hijos. Y aquí va un concepto que se llama sumatoria. Ya vamos a ver. ¿Ok? Hasta ahí está bien. N sub I, si ustedes tomaron nota anteriormente, dice N sub I es la frecuencia absoluta. Número de veces que se repite X sub I. Entonces, 0. Aquí nos toca ayudarnos de un marcador de otro color, un lapicito. Ustedes tienen
esa, llamémoslo así, esa metodología, ir tachando. Yo aquí voy como que encerrando. 0, 0. ¿Cuántas veces se repitió la variable con ese número de hijos? 2. ¿Listo? ¿Qué sigue? 2, con rojito. 1, 2, no más, 2. También 2 hogares tienen de a 2 hijos. Perdón, me equivoqué. Aquí hay otro. Todo esto nos puede suceder a cualquiera de nosotros, con equivocaciones. ¿Listo? Lo importante es hacerlo bien. Luego sigue 4. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hogares o 7 familias tienen de a 4 hijos. Así se interpreta la tabla. Luego 6. Es un hogar, 2 familias, 3 familias. 4 familias tienen de a 6 hijos. 4 familias. Por último, el límite superior, una familia, 2 familias, 3 familias, 4 familias tienen de a 7 hijos. Estos son supuestos, ¿no, muchachos? Porque ya no hay hogares que tengan 7 hijos, difícilmente. Eso era por allá en los años 50. Hoy en día máximo 1, porque tener un hijo cuesta mucho. Bueno, ok. ¿Cómo se lee? 0 hijos tienen 2 hogares. 2 hijos, 3 familias. 4 hijos, 7 familias. 6 hijos, 4 familias. Y 7 hijos, 4 familias. Así se lee. O sea, cantidad, esta es la variable, cómo varía el número de hijos en cada familia. ¿Ok? Ahora bien, si repasamos los apuntes, H sub I se llama frecuencia relativa. Esta es absoluta y esta es relativa. ¿A qué es igual? Ya vamos a ver a qué es igual. Esta es la sumatoria. 2 más 3, 5, 12 y 8, 20. Hay 20 familias. Efectivamente, aquí habían 20 familias. 20 hogares que fueron nuestra muestra. ¿De quién? De una población, puede ser de una cuadra, de un barrio, qué sé yo. Esa es la población. Entonces, este H sub I, ¿a qué es igual? A este valor dividido entre esto en términos porcentuales. 2 dividido 20 me da 1 sobre 10, que es igual al 10%. Eso en términos porcentuales, ¿no? 3 dividido 20. 3 en 20 no está 0. 0. 1. 10. Y aquí es 5. Por 10, por 100, 15%. 7 dividido 20 me da 3, 0,3 y me da 5. 35%. 4 dividido 20. 0, 40. Entonces me da el 20%. 20%. Y todo esto me debe sumar ¿cuánto? 25, 60, el 100%. Fácil, ¿cierto? Para esto yo aquí no utilizo calculadora, pero a ustedes les queda fácil utilizar calculadora. Fíjense lo importante de saber. Aquí multiplicamos por 100 para que nos den términos, ¿qué? Porcentuales. Ahora bien, ¿qué es N sub I? N sub I es frecuencia absoluta acumulada. Aquí empezamos. 2. 2 más 3, 5. 5 más 7, 12. 12 más 4, 16. 16 más 4, 20. Aquí ya no hacemos sumatoria. Simplemente dejamos ahí. ¿Listo? Y la frecuencia relativa acumulada, H sub I mayúscula, 10%, 25%, 60%, 60 más 20, 80%, y 80 más 20, 100%.
De esta forma, mis queridos estudiantes, se construye una tabla de frecuencias para una variable discreta. A continuación, vamos a ver cómo se grafica este cuento, ¿sí? ¿Cómo se grafica? Como el tablero es pequeñito, me van a perdonar, yo no voy a borrar esto, sino que aquí al lado hago una gráfica y por aquí al lado de pronto hago otra gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, les decía que ahora sigue la gráfica, cómo graficamos estos datos que tabulamos en esta tabla. La primera gráfica es Y sub i versus N sub i. ¿Ustedes recuerdan qué es un plano cartesiano y cómo era que lo hacíamos? Pues bien, esto es una parte de plano cartesiano. Abscisas ordenadas. En las ordenadas va la frecuencia absoluta, o sea, número de veces que se repite la variable. Y en las abscisas va la variable como otra. ¿Sí me entienden? Entonces, 0 hijos, ¿cuántos hogares? 2. 0 hijos, 2 hogares. Allá en sus casas ustedes lo hacen bien, con regla, escuadra, bien perpendicular, bien hechecitas. Pueden rellenar esto con cualquier colorcito. 2 hijos, ¿cuántos hogares? 3. 2 hijos, 3. 2, 3. Aquí es número de hogares. ¿Listo? Número de hijos. 4 hijos. 4 hijos, ¿cuántos hogares? 7. 7. 6 hijos, 4 hogares. 7 hijos, 4 hogares. Sencillo. Esta es la gráfica de la frecuencia relativa. A continuación vamos con la frecuencia relativa pero acumulada. ¿Listo? Ok. Ahora bien, vamos a graficar N sub i mayúscula o frecuencia absoluta acumulada con Y sub i, número de hijos. ¿Listo? Entonces empezamos. De 0 a 2 hijos, 2. De 0 a 2 hijos, ¿cuánto? Aquí pues 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, 2. 2. ¿Listo? Ahora bien, de 2 a 4 hijos, de 2 a 4 hijos, ¿cuánto nos da? 5. Entonces, de 2 a 4 hijos, nos vamos en 5. Ahora bien, de 4 a 6 hijos, 12. Entonces, 12 está por aquí. Entonces, de 4 a 6 hijos. Y luego, de 6 a 7 hijos, ¿cuántos? 20. Acumulado. 20. Se va acumulando. Sencillo. De esta forma, hemos visto cómo se construye la tabla de frecuencias, cómo se hace y cómo se grafica. Lo demás viene de parte de ustedes que hagan sus ejercicios en casa. De esto hay mucha bibliografía, no solamente lo que yo les explico a través de este video, sino que ustedes pueden ver otros videos, pueden consultar otra bibliografía, enriquecer más el tema. ¿Listo? En clase vamos a ver cómo desarrollamos ejercicios, en clase vamos a ver cómo lo hacemos.